Realmente para nosotros es tremendamente satisfactorio contar con usted, representante, en esta reunión y sobre todo pues, celebrando ese Día Internacional del Cuidador y de la Cuidadora. Y para nosotros claramente también es muy, nos honra saber que usted, siendo ponente de ese proyecto de ley 333 de 2024, donde busca garantizar la educación para nuestros hijos, que es una cosa maravillosa, porque claro, no todo el mundo tiene en mente a las personas en condición de discapacidad y si las tienen, no tienen en cuenta a las personas con discapacidad cognitiva, sino la discapacidad física, digamos que dentro de las discapacidades, ahí como que nos sentimos relegados. Me disculpan que lo diga de esta manera, pero dentro de las discapacidades nos sentimos relegados porque hay muchas cosas para todas las discapacidades. Hay muchos proyectos y demás, pero las discapacidades cognitivas sí sentimos que hay un poquito como relegado ahí, como que nos hacen como a un ladito y realmente pues yo siempre lo he dicho, la diferencia es lo que nos hace iguales. Así que discapacidad es discapacidad y ahí no debería haber una regla que me mida qué tan discapacidad es una discapacidad, ¿no? Así que de nuevo, pues gracias a usted, gracias a las 700 familias que están con nosotros en nuestra red, gracias a los que se están uniendo hasta hoy. Y bueno, estamos muy felices de tenerla acá, querida representante. Y bueno, cuéntenos por favor, este espacio es para usted, para que nos cuente por favor. Las preguntas la gente las va a ir colocando acá en el chat, vamos a ir leyendo o si no al final de lo que usted va a conversar, a presentar, pues entonces ya entraremos en un espacio como de preguntas. Tenemos el tiempo contado y le agradecemos de verdad infinitamente que usted nos acompañe esta noche. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Si nos permiten para compartir la pantalla y compartirles también una presentación. Sí, Les señora. agradecemos. Sí, no, ahí Bueno, en está. principio, y continuando más bien con el reconocimiento y el agradecimiento, les decía que, bueno, para nosotros, para mí, para el partido, mira el que represento, es muy importante el tema porque nosotros también veníamos haciendo una labor social antes de estar en el Congreso de la República. Durante esta estadía en el Congreso continuamos haciendo una labor social a través de fundaciones amigas con la población con discapacidad. Entonces, nos hemos sensibilizado demasiado, no solo con la población en condición de discapacidad, sino, por supuesto, con los cuidadores y cuidadoras de ellos que le han han aportado realmente al sostenimiento social de nuestro país. Qué importante la labor que ustedes realizan en el sistema de cuidado, que es un pilar fundamental si hablamos de garantía de derechos, de inclusión social, de calidad de vida, no solo de personas mayores, sino de personas con discapacidad, con enfermedades crónicas y en general una población en condición de dependencia. Por eso reciban de verdad todo nuestro reconocimiento sincero y nuestra felicitación porque ustedes con su labor lo han dado todo por sus familiares. Y agradezco a esta red hermosa de apoyo de familias cuidadoras, porque qué bueno es visibilizar, qué bueno también es saber que hay unión cuando las familias, cuando las personas se unen, también logran muchos más éxitos en las labores que realizan. Bien, entonces solo quisiera contarles rápidamente un poco el trabajo que hemos hecho desde el Congreso de la República. Aquí hemos identificado una necesidad de avanzar hacia el reconocimiento jurídico, social y económico de las personas cuidadoras. Nosotros queremos y anhelamos generar condiciones para que puedan acceder al empleo, a la educación, a la salud, a los mecanismos de protección social. Somos una bancada aquí de 4 congresistas, 3 senadores, senador Manuel Virgüez, Ana Paola Gudelo, Carlos Eduardo Guevara y en mi caso quien les habla, Irma Herrera en la Cámara. Hemos también querido hacer unidad con otros representantes que también quieren apoyar a las familias y a las personas cuidadoras, representantes y senadores que también han apoyado
porque las leyes deben salir con los apoyos de la mayoría. Entonces, eso también es algo que queremos destacar. Bueno, aquí entonces en esta presentación muy rápidamente, creo que ustedes ya conocen que nosotros tenemos más de 6 millones, casi 7 millones de personas cuidadoras que no son remuneradas, la mayoría mujeres, más del 85% son mujeres. Es lo que llamamos un poco la feminización del cuidado y la necesidad de políticas públicas que deben reducir esas cargas desproporcionadas, que deben reconocer el trabajo del cuidado y sobre todo promover una corresponsabilidad en las instituciones. Nuestro trabajo ha estado especialmente orientado hacia los cuidadores de personas con discapacidad porque empezaron a surgir muchas situaciones alrededor de esta población. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando se cerró el programa del ICBF, que se denominaba externado jornada completa, que brindaba atención, buscaba hacer esa atención integral a personas con discapacidad precisamente cognitiva o discapacidad intelectual mejor. Y este cierre afectó de manera directa a madres, a padres en su vida laboral, por ejemplo, quienes dependían de ese servicio para poder tener el tiempo de trabajar, de estudiar, de sostener su núcleo familiar. Allí, a partir de toda esta situación, empezaron a visibilizarse otras problemáticas como las dificultades de acceso y permanencia en el sistema laboral formal. Siempre les hemos insistido aquí que es importante apoyar a los cuidadores porque cuando generalmente están en su labor de cuidado a sus familiares, salen del sistema laboral formal. Muchos se ven obligados. El cuidador económico, como decías ahora, Andrés, es también muy importante en toda esta labor, porque hay quienes se quedan cuidando y hay quienes aportan económicamente. Eso también es importante destacar. También veíamos que allí hay limitaciones en el acceso a salud física, el cuidador tiene dificultades en su salud física, en su salud mental, pero han empezado a existir algunas barreras, por ejemplo, en la expedición y en la actualización de los certificados de discapacidad, un poco porque dicen desde el gobierno nacional, que fue lo que nos pasó recientemente, no se giraron los recursos, entonces Bogotá quedó como expuesto a ello. Ahora les contamos un poquito más. Hemos evidenciado también que hay altos índices de pobreza y de mucha ausencia de apoyo estatal, de una articulación entre las instituciones para acompañar a las familias. Entonces, frente a esto, pues realizamos múltiples mesas de trabajo con el ICBF. Aquí en la Cámara y en el Congreso, sobre todo en la Cámara, hay una comisión de discapacidad, también con ellos trabajamos en su momento con organizaciones de cuidadores, pero infortunadamente no logramos en su momento una respuesta efectiva por parte del Ejecutivo. Nosotros sabemos que hay cosas que se tienen que ajustar, procesos, también el tema presupuestal, pero todo debe tenerse en cuenta, en todo debe tenerse en cuenta la persona, el cuidador, el colombiano, que finalmente es el que se afecta por las decisiones de los gobiernos. También les cuento que en este proceso legislativo de la ley del cuidador, ya en el año 2020, gracias precisamente a una articulación de varios partidos, y aquí quisiera reconocer la invitación que nos hizo entonces la representante Ángela Sánchez, iniciamos un proyecto de ley orientado a crear una política de beneficios para cuidadores de personas con discapacidad. Este es fue un proceso legislativo extenso, largo. Empezamos en el 2023 y un poquito en el 2020 y culminamos 3 años después, pero finalmente con la expedición de la ley 2297 de 2023, que es una ley del cuidador, que buscaba o que busca en principio que haya una caracterización de registro de cuidadores, que también haya una estrategia o estrategias para el empleo, para el emprendimiento, flexibilidad laboral, procesos de formación y de cualificación más robustos, acciones específicas de salud física y mental, definir, por ejemplo, el perfil ocupacional del cuidador o del asistente personal,
evaluar y certificar competencias en articulación con el SENA, prioridad para los programas sociales, y allí como un reconocimiento un poco a estas cuidadores, la declaración del Día Nacional del Cuidador. Hoy es el Día Internacional, pero allí esta ley declaró el Día Nacional del Cuidador, que es el día 24 de julio, también para que pensemos siempre en los cuidadores, que podamos hacer eventos alrededor de los cuidadores, pero más que eventos, espacios de reflexión de cómo podemos apoyar a estos cuidadores de personas con discapacidad. Allí les cuento que habíamos incluido algo que pues nos parecía importante, que era un artículo que promovía que hubiese una contratación prioritaria a o los papás, que fueran cuidadores, y que si tenían la formación en enfermería, fueran contratadas por las EPS, porque algunas personas que lo han logrado tenían que hacerlo con tutela. Es tan grande, de verdad, el esfuerzo que conocemos mamás, papás que han querido acompañar a sus hijos en el proceso de cuidado, se convirtieron en enfermeros, en enfermeras, para que puedan tener ese perfil y pudieran ser contratados por la CPS, no lo aceptaban y tenían que poner tutelas. Entonces, lo que nosotros queríamos incluir en esa ley del cuidador era precisamente esa posibilidad. Si usted quiere hacerlo como papá, porque hay papás, prefiero que sea un enfermero aparte, me representa más tranquilidad hacerlo. Pero hay otros papás que conocemos y que inspiraron ese artículo, y es podemos capacitarnos y disfrutar de lo que más amamos, que es cuidar a nuestro hijo, a nuestra hija, a la persona con discapacidad de nuestra familia, y adicionalmente recibir un pago por ello a través pues, de esa figura en la EPS. Pero infortunadamente el gobierno lo objetó, es decir, dijo no vamos a aceptar ese artículo. Nos parecía muy importante, pero al objetarlo, pues lo que hacían era ponernos a detener la ley y a enviarla constitucional para su revisión, y eso podía retrasar mucho más. Entonces, es un tema que tenemos ahí, no quedó finalmente incluido, pero lo tenemos muy pendiente también para poder incluirlo en algún momento, para que quienes deseen hacerlo, pues lo puedan hacer sin mayor inconveniente, eso sí, cumpliendo todos los requisitos necesarios. ¿Qué vino después de la aprobación de la ley? Fase de implementación, que realmente es lo más complejo. La ley nos duró 3 años, pero luego venía ya la fase más compleja de la política pública, que era su implementación. Hemos iniciado un seguimiento técnico a todas las entidades, pero de manera infortunada, hemos de decir que este proceso coincidió con la creación del Ministerio de la Igualdad y de la Equidad, y pues allí nosotros siempre manifestamos, no estamos de acuerdo con crear esta institución porque vemos que hay unos riesgos muy grandes de que se fragmente la institucionalidad y de pronto vayamos a tener retrasos en lo que viene, en toda la labor social que viene, o en todo el apoyo social más bien de los ministerios que se iban a fusionar allí, o de las más bien de las prácticas que se estaban realizando por diferentes funciones de las entidades. Sin embargo, pues se aprobó, y ese ministerio tuvo muchos procesos de retraso. Ha sido muy difícil poder trabajar allí todo lo que el ministerio tenía la orientación de hacer. Y el problema que hemos tenido es que la entidad no ha podido asumir el liderazgo esperado en la implementación de la ley. Hemos estado insistiendo mucho siempre en cómo va la implementación, qué se debe hacer, pero eso ha generado un retraso en el cumplimiento del mandato de la ley. Y pues aunque es claro que el Ministerio de Salud, Educación, SENA, Trabajo tienen unas competencias específicas, sí consideramos importante que ese ente rector que venía a ser el Ministerio de la Igualdad articulara e hiciera seguimiento y dinamizara toda esta ejecución.
pues hemos enviado varios oficios, hemos estado en mesas de trabajo tratando de hacer seguimiento. Realmente creemos que cuando la voluntad política no se expresa en acciones, eso dificulta mucho el trabajo. Sin embargo, ¿qué puedo decirles de algunos avances que hemos podido, nos han reportado más bien desde el gobierno? Porque ya una vez sale del Congreso, le corresponde al gobierno hacer ya la política, la implementación, y le corresponde ya por competencia hacer todo lo relacionado con ello. Nos han dicho que desde el Ministerio de Salud, que el módulo del perfil del cuidador, que es también una parte importante de la ley, está en una fase piloto, que falta su implementación integral. Aún están en desarrollo y en evaluación el hecho de las modalidades flexibles de educación, la flexibilidad también laboral, la certificación de competencias, pero realmente nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento hasta que la ley se pueda cumplir, sea en este gobierno o sea en el gobierno que llegue, pero es necesario porque no podemos dejar este proceso solamente a la implementación pues del gobierno nacional. Aquí hemos visto que toca estar encima de los procesos para que lo logremos. De igual manera, les comentaba el tema de la expedición de los certificados de discapacidad, porque en un momento dado Bogotá dijo, el Ministerio de Salud no nos ha entregado los recursos para la expedición de estos certificados de discapacidad, que son importantes, no es solo un papel, no, es prácticamente la llave de acceso de las personas con discapacidad a todo el apoyo social. Allí pues solicitamos en esa oportunidad a la Secretaría de Salud del distrito que prolongara la fecha de vencimiento. Se había certificados que se habían vencido y no teníamos los recursos para ello, pues tendríamos para su renovación, pues que se ampliara o se prolongara la fecha de vencimiento para que aquellos certificados, de acuerdo con la norma, ya estaban próximos a requerir una actualización. ¿Para qué les pedimos esto? Para evitar represamientos y para que mientras se transferían los recursos, pues se pudiera hacer así, porque las personas iban a quedar sin su certificado y sin el acceso a los apoyos sociales. ¿Qué más quisiera contarles muy rápidamente? Hubo un COMPES del cuidado, existe un COMPES del cuidado, precisamente en mayo del año pasado, se había la oportunidad de presentar observaciones al borrador de ese documento COMPES de la Política Nacional del Cuidado. Allí le dijimos, mire, es importante que haya un enfoque diferencial. Cuando hablamos del cuidado es muy grande, porque hay muchas formas de cuidado, hay muchos aspectos del cuidado, pero aquí le pedimos un enfoque diferencial para cuidadores de personas con discapacidad, porque era importante pensar en lo que habíamos hablado, el empleo, la dificultad de acceder a ingresos, los altos niveles de pobreza que enfrenta la comunidad de cuidadores. Les propusimos también fortalecer la articulación con las cámaras de comercio para que pudiéramos proponer un enfoque de emprendimiento, pero con sostenibilidad y con permanencia de las personas con discapacidad, el hacer seguimiento al sistema del registro de cuidadores, por una parte, y al registro de personas con discapacidad, por otro. Y recomendamos también al Ministerio de Salud que le hiciera un monitoreo a estos sistemas. Bueno, otros temas allí que incluimos, por ejemplo, le solicitamos al Ministerio de la Igualdad que en el diseño de esas campañas nacionales que estaban allí en el COMPES, dirigidas a visibilizar el trabajo del cuidado no remunerado, pues se incluyera como población prioritaria los cuidadores de personas con discapacidad. Digamos, hacer un énfasis importante en las personas que cuidan a sus familiares con discapacidad, porque les hemos reiterado, una persona deja de trabajar por dedicarse a su cuidado, que es algo muy valioso, una muestra infinita de amor hacia sus familiares, porque si deben acompañarlos todo el tiempo,
dejan de trabajar. Lo que hemos visto es que ya cuando la persona puede insertarse al mercado laboral, ya no puede hacerlo algo formal. Pasan tiempo, 40 años, más difícil acceder al mercado formal, y lo que vemos es la dificultad también de cotizar y de pensionarse, y luego en su pues, vivir situaciones complejas para su sostenimiento. Entonces, ahí hemos hecho un énfasis muy especial siempre, que también el ICBF en la implementación de los programas de apoyo integral a familias vulnerables, pues tuviera también en cuenta todas estas experiencias que se han vivido, por ejemplo, antes de que se sucediera esta situación con la jornada completa, con el externado, el programa externado jornada completa, y que pudiésemos ofrecer a las personas cuidadoras de personas con discapacidad una atención ajustada a sus necesidades. Infortunadamente, les cuento, para nuestra tristeza, que esas recomendaciones no fueron acogidas en la versión final del documento. ¿Qué nos toca hacer? Lo mismo, hacer seguimiento e incorporarlas de pronto a través de leyes, que es un poco lo que queremos hacer también, aprovechando la ley de la cual actualmente somos ponentes. Y pues recientemente varios padres nos han informado acerca del cierre de las aulas de apoyo pedagógico aquí en Bogotá, en 12 instituciones del distrito. Tuvimos ya una reunión con algunos papás y hay como, bueno, dos visiones, ¿no? Quienes dicen, aquí en las aulas, de alguna manera encuentro un apoyo, una ayuda, unos procesos de inclusión gradual, y acá tengo un acompañamiento profesional especializado, pero hay quienes dicen, a los niños nos ha ido bien y hemos logrado un apoyo y una gradualidad, una fortaleza también en las aulas regulares. Nosotros que entendemos que Colombia ha adoptado unos compromisos internacionales que obligan al país hacia un modelo plenamente inclusivo. Y pues es muy importante para nosotros haber escuchado estas posiciones, porque debe hacerse un análisis técnico de cómo se van a realizar estos cambios, esta transición, para evitar que la eliminación abrupta de estos apoyos pues vaya a afectar la continuidad educativa de los estudiantes con discapacidad. Entonces hemos planteado siempre que debe haber una transición y un apoyo que se debe tener en cuenta casi que uno a uno la situación de los niños que están en estas aulas. Y este tema coincide precisamente con la designación que nos hicieron como ponentes del proyecto de ley, un proyecto de ley de la senadora Laura Fortich, de la cual somos ponentes, y que busca establecer una política pública de educación para personas con discapacidad. Y pues en esa labor estamos, en ese proceso estamos, porque hemos estado revisando desde un enfoque técnico, desde un enfoque fiscal, jurídico. También hemos adelantado unas reuniones con el sector educativo nacional, distrital y varias organizaciones para conocer un diagnóstico integral. Y le decíamos en una reunión al Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación del distrito, necesitamos que todos los niños que están allí en estas aulas, que todos los niños que tienen esta dificultad en discapacidades o diagnósticos que le generan también discapacidades, puedan ser felices, puedan disfrutar también de la vida. Hemos compartido con niños maravillosos que, a pesar de su discapacidad, son tan fuertes, son tan decididos, sus familias, sus padres. Realmente es sorprendente todo lo que pueden hacer, y por eso necesitamos apoyarlos al máximo, y nuestra responsabilidad está precisamente en lograr que se avancen en procesos de inclusión adecuados, pero que se reconozca el papel de los padres de familia, las necesidades que ellos han identificado, evidenciado en sus hijos, que los procesos se adelanten con una transición efectiva, sin afanes y con un cuidado debido
por cada uno de los menores que hacen parte de estas aulas en el caso del Distrito Capital. De manera que, bueno, nosotros aquí en el Congreso, de nuestra parte, tenemos un compromiso de trabajar con mucha decisión, con mucha responsabilidad también, con el rigor técnico que se necesita para que precisamente estas iniciativas legislativas, estas leyes, respondan a las realidades de las familias, que garanticen una protección efectiva de las personas cuidadoras y de las personas con discapacidad. Yo creo que podríamos dejarlo acá, me excuso si me amplié mucho en el tiempo, pero les agradezco profundamente este espacio y les reitero que desde el partido siempre encontrarán un equipo dispuesto a trabajar con mucha seriedad y con mucho compromiso por el bienestar de esta población. Muchísimas gracias. Así es, no, primero, representante, muchísimas gracias por la intervención, por presentarnos esto, porque muchos de nosotros nos quedamos en el día a día, muchas familias nos quedamos en los titulares, ¿no? Nos quedamos en lo que dan los medios y de ahí no avanzamos, porque Oiga, además el tema perdón legislativo por no es llegar tan sencillo. el audio. Perdón, Camila, te voy a silenciar, ¿vale? Porque el tema legislativo no es tan fácil de entender para nosotros, en el sentido que no tenemos una familiaridad con los términos que se utilizan en toda, pues, en el Ejecutivo. De tal manera que gracias por hacernos más, por hacernos entender esto un poquito, digamos, de una manera mejor. Y para arrancar, tenemos ya varias manos levantadas, hay un par de comentarios en el chat. Lo que vamos a hacer es una mano, un comentario del chat, una mano en el chat, 2 minutos, por favor, de intervención, porque ya mucha gente va a empezar a contar y tenemos el tiempo como muy justo. Entonces les agradezco que sean súper puntuales con la pregunta o con el comentario. Y antes de eso quisiera comentarle algo, señora representante, y es, sabemos, y mencionaba hace un momento, donde hay un tema que ajustar y hay un tema en el cual se debe trabajar, ¿cierto? Y es que la labor de las personas, el reconocimiento que se tiene que dar al cuidador, pues es un tema que están trabajando ustedes y es garantizar o fundamental garantizar los derechos y la inclusión social y la calidad de vida a las familias cuidadoras. ¿Cómo lograr, por ejemplo, con unos próximos avances o con una próxima reforma laboral que haya, cómo lograr que haya una estabilidad, sí, reforzada o una estabilidad forzada, realmente no sé cómo decirlo, pero que para los cuidadores económicos, para los papás, porque una cosa sí, a ver, existe la figura de estabilidad laboral para la persona en condición de discapacidad, de acuerdo, pero si mi hija tiene 9 años, ella no puede trabajar ahorita, ella no tiene estabilidad laboral, la tengo yo, y tengo que tenerla yo como papá, o mi esposa, ¿cierto? ¿Cómo podemos lograr que exista esa estabilidad laboral reforzada como para los padres? Dentro de ese orden de ideas, si usted cómo lo ve a futuro, si es posible hacer ajustes a esas reformas que vienen, que se ven ahí en el horizonte próximo. Nos parece muy importante nosotros en la reforma laboral, precisamente, presentamos una propuesta que estaba orientada a, tomando lo que el gobierno había planteado, que si una mamita, una mujer tenía un hijo, tendría un descuento en las semanas de cotización, o más bien sí, de cotizar para pensionar. Si tenía 2 hijos, tendría adicionalmente una reducción. Nosotros allí hicimos una propuesta que si la persona era mamá o papá de una persona, de un niño con discapacidad, pues se le redujeran aún más las semanas. ¿Atendiendo a qué o fundamentando en qué? En que lo que hablábamos ahora, si la persona, la mujer o hombre dejan de trabajar, dejan de cotizar, luego se insertan más tarde, mucho más tarde, de pronto a un trabajo formal y pueden cotizar, no les alcanza definitivamente las semanas. Eso lo propusimos allí, infortunadamente no lo aceptaron. A veces es desafortunado que si
los temas no se aprueban tal y como los presenta el gobierno, pues perdón, no es aceptado y definitivamente no fue logrado. Allí quisimos hacerlo además porque hemos tenido casos en que hay mamitas. Bueno, recientemente conocimos unos casos, un caso en particular, una mamita cuidó al niño por más de 25 años. Su niño falleció y ella quedó pues sin piso realmente y sin posibilidad de trabajar. Incluso le planteamos, aunque el niño haya fallecido, pero si se comprueba que el niño tenía discapacidad, tengamos en cuenta ese tiempo, reduzcamos las semanas de cotización y facilitemos que la mujer, el hombre se puedan pensionar. Es un tema ahí, hay varios temas pendientes que hemos chequeado y muchas cosas que decían, no nos han aprobado esto, no nos han aprobado, no nos han incluido, pero que vamos a estar muy atentos para incluir, si es posible, en las leyes o en las reformas próximas que vengan en este gobierno o en el próximo. Muchísimas gracias por esa respuesta. Ya saben, 2 minuticos tenemos ahí para que hagamos nuestra pregunta y nuestro aporte. María Fernanda. María Fernanda Moncada. Bueno, me escuchan muy bien. Buenas noches para todos y Buenas todas. noches. Hola, hola. Qué pena con ustedes, es que no estoy en casa, entonces espero me puedan escuchar bien. De pronto comentarles un poquito que el día de hoy, pues tuvimos una visita muy importante en nuestra institución, donde estuvieron todas las IAs muy comprometidos con el proceso, identificando que la necesidad de las aulas de apoyo es una realidad. Estuvimos también en una reunión la semana pasada donde Secretaría de Educación junto con el Ministerio reafirman eh, la circular 020 y la circular 021, así como el memorando del 30, con una actitud desafortunadamente poco conciliadora. Gracias a esa actitud, las IA se dieron cuenta y que hay una alerta y que las cosas no se están haciendo muy bien. Y hoy con esta visita, pues se dan cuenta que las aulas de apoyo son una necesidad, no son un capricho de los padres de familia ni de nosotros los docentes, sino que es una necesidad. Aquí hay un padre de familia que es el señor Alejandro Abril, que me encantaría que lo pudiéramos escuchar porque es un padre de familia que viene de la Argentina, que tuvo su hijo incluido allá alrededor de 6 años y es muy valioso también comenzar a ver de lo que está pasando a nivel internacional. En otros países como Canadá hubo este mismo proceso y los padres demandaron al Estado y tuvieron que volver a las aulas de apoyo pedagógico. Sé que en Argentina también está en un proceso bastante complejo y creo que también tenemos que, dentro de esa investigación, dentro de esos análisis que estamos de una manera u otra desde todos los espacios abordando, es necesario también mirar qué está pasando en el exterior para no tener que cometer los mismos errores que está pasando en otro lado y que se repita en nuestro país. También entender que Gracias. no podemos permitir que haya un retroceso de 20 años y volvamos al concepto de integración. Entonces sé que el tiempo es limitado, pero quería pues compartirles esto y agradecerles nuevamente por este espacio y por estar interesados en apoyarnos en la defensa de las aulas de apoyo pedagógico. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ahí al papá que tú dijiste, Alejandro, por favor, levánteme la mano porque vamos en orden para poder escucharlos a todos. Dentro del chat nos están mencionando que, bueno, quisiera preguntar si de pronto se ha contemplado apoyar la modalidad de homeschool o la opción de convenios con colegios privados dentro de las estrategias educativas para menores con discapacidad cognitiva. Lo pregunta porque en su caso, su hijo está sobreestimulado auditivamente en el aula del colegio público por la cantidad de niños y esto disminuye la atención y concentración del menor. No sé si, representante, dentro de esto que nos ha hablado, se ha contemplado algo también acerca de optimizar o de tener espacios tipo homeschool para los niños con discapacidad, para nuestros hijos. Bueno, en este gobierno, digamos, no ha habido la iniciativa, pero sí hay una iniciativa parlamentaria al respecto. No es nuestra, es un proyecto de ley que precisamente busca reglamentar esa modalidad de homeschool y ahí pues vamos a estar también muy pendientes al momento de debatir. Digamos, en la labor legislativa a veces
vamos un poco más lento de lo que realmente se requeriría el avance, los avances tanto tecnológicos, educativos, sociales, porque representan un trámite muy engorroso. Una ley Ujú. generalmente, si nos va bien, dura para aprobada entre 2 y 3 años. A veces se nos va todos los 4 años el periodo, pero es una ley que ha sido un proyecto de ley radicado en varias oportunidades, aún no ha llegado el momento de debatirlo, entonces inmediatamente llegue, pues también vamos a estar allí revisándolo y mirando cómo podemos apoyar. Eso pues puedo decirles del conocimiento que tengo de ese proyecto. Ok, muchísimas gracias. Camilo Rodríguez nos acompaña, él escribió en el chat que tiene discapacidad múltiple, tiene la mano levantada. Camilo, buenas noches, cuéntanos. Eh, Buenas tardes, profe Andrés. Perdón, Camilo Rodríguez. Camilo, Buenas noches. ¿Cómo hola. vas, profesor? Eh, Quería saber, es que me llegó el link por que me lo envió una compañera, y entonces estaba interesante el programa, pero yo estaba viendo en las noticias que cerraron todas las aulas en Bogotá. ¿Eso a qué se deberá? Gracias. Bueno, bueno, sí, el cierre de aulas, y es un tema que hemos venido trabajando en algunos conversatorios atrás, y te invito, Camilo, porfa, para que puedas ir al YouTube y ahí vas a ver el conversatorio que hemos tenido, un par de conversatorios donde tocamos el tema de las aulas. Acá hay varias mamás que digamos que están mucho más empapadas que yo del tema porque han sido parte muy activa de esas conversaciones. Básicamente, el ministerio indica que las aulas deben acabarse porque están básicamente que segregan y no hay una inclusión real, y lo que está haciendo la alcaldía o el distrito es hacer caso a esa solicitud que da el ministerio. Es un debate, tiene tanto de largo como de ancho, bien se dice, porque resulta que lo que está generando ahora es que, claro, muchos niños van a quedarse sin cupos, van a quedarse sin dónde estudiar, pues porque su condición no le permite estar en un aula regular. Básicamente, y creo que por ahí, creo que mi mamá con la mano de Ruth, creo que está por ahí. Entonces, ahorita me ayudan a responderlo si es que no lo dije correcto y me disculpan, por favor, si no fue así. Sí, señor. Sandra, ya Ruth nos ayuda. De pronto, Andrés, Sandra, de pronto, Andrés y señora, Camilo, solo para reforzar allí, en el gracias. 2006 el país adhirió, como país, como Estado, adhirió a través de una ley, adoptó esa Convención Internacional de Personas con Discapacidad. Ya cuando el país adopta una norma internacional, se compromete como país a realizar las disposiciones de esa norma, así como de una manera sencilla. Me excuso si de pronto uso palabras muy técnicas. 2009, perdón, me corrigen acá. En el año 2009, el país adoptó esa convención. Esa convención trae una disposición respecto de que la educación debe ser inclusiva para las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad puedan estar en un ambiente educativo regular, normal, para que prácticamente sea como un pequeño laboratorio de lo que será la vida. Un poco esa como la idea. De alguna manera la idea de que la discapacidad, más que estar en la persona, está en el entorno. Y entonces que es necesario que frente a cada tipo de discapacidad se hagan unos ajustes razonables dentro del proceso educativo y el Estado garantice todo eso, ¿sí? El Estado garantice todo el apoyo. Es un poco la disposición, la idea, la visión que trae esta convención. De ahí es la dificultad, porque el Estado haberlo adoptado, como es una norma internacional, y ya la adoptó prácticamente, dio un voto y dijo, yo soy partícipe de esa norma. Entonces, de acuerdo
este proceso, en el 2017 se expidió un decreto que establece varias cosas y que reglamenta esa disposición. Y un poco lo que Colombia está haciendo es en desarrollo de tanto esa convención internacional como el decreto que lo está desarrollando. Frente a eso, pues les decía, hay unas personas a favor, padres de personas con discapacidad a favor, porque han logrado hacer sus procesos de inclusión de manera exitosa. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con el tiempo que tengan los padres, con cómo está el colegio, con que haya tenido unos docentes de apoyo, etcétera. Y hay otras personas que tal vez por procesos fallidos y falta de acompañamiento, pues han visto que no ha sido positivo. Ese es como un poco el resumen. Bogotá está haciendo pues ese desmonte en virtud de la ley y la adopción de esa norma internacional, más este decreto, y en virtud de que los presupuestos y los recursos públicos pues deben utilizarse para desarrollar ese modelo educativo al que él se comprometió desde el 2009. Entonces, así como en una forma muy corta, es como la situación actual, que es lo que estamos revisando, analizando conjuntamente con el Consejo de Bogotá. Muchas gracias por ayudarnos con esa respuesta. Sandra, Buenas noches, mi nombre es Sandra Alvarado. Pues desafortunadamente ese decreto que sacó el gobierno no está funcionando. Lo segundo es porque les colocan la nota mínima a los niños, así ellos desarrollen todos los procesos en clase. Lo otro es que los niños son agredidos por los otros niños, les hacen bullying. Y pues algunos docentes no están capacitados para atender los niños en inclusión. ¿Por qué digo esto? Porque ellos simplemente, a algunos les dieron algunas charlas, otros docentes entraron fue por un concurso, entonces no hay personas idóneas para el trato con nuestros niños de inclusión. Ese decreto que sacó el gobierno, pues está aquí por lo menos en UAT, se está estudiando con una señorita que está sacando un proceso de inclusión para llevar como todas esas problemáticas a la gobernación, porque no tienen en cuenta como los diagnósticos de los niños. Entonces, esa es la otra falencia. No se tiene mucho en cuenta la discapacidad de los niños y pues les dan todas las materias, de lo que tampoco no estamos de acuerdo. Deberían, por lo menos para ellos, unas 5 materias básicas, digamos 5 para ellos, como enseñarlos a enfrentar más bien la realidad y cómo vivir en sociedad. Ellos aprenden más a través de las de didácticas, los juegos, cosas así, manualidades, pero eso de escritura, escriba y escribe, escribe, ellos no funcionan así. Entonces, lo que también nos está perjudicando el trato con los niños, porque les ponen muchas planas, muchas cosas así, pero los niños ellos se van aburriendo. Y hay muchos docentes que no son idóneos para el trato con los niños en condición de discapacidad. Y pues eso de la nota mínima tampoco no estamos de acuerdo porque lo que le decía ahorita, los chicos realizan todo su proceso y lo desarrollan bien. Hay niños que son visuales, pero los docentes tampoco no tienen en cuenta que ellos son visuales. Otros, a través de su expresión, responden sus preguntas, pero los docentes tampoco no le valoran ese proceso. Y ahí es donde los niños se van estancando, porque como no son valorados los procesos que ellos llevan, pues ellos simplemente se están reprimiendo y hay muchos que no han querido volver al colegio por eso. Y pues sí, estuvimos haciendo un análisis también acá en UAT. Hay aquí una normal en UAT, pero ¿qué pasa? Los chicos que están estudiando ahorita para docentes no están siendo capacitados para el manejo con los niños de inclusión. Entonces toca empezar desde ahí a el manejo con o preparación con con los estudiantes de pedagogía. Y pues lo otro que nos contaba es que hay mucho déficit de docentes ahorita en este momento,
por ejemplo, lo de pedagogía para los niños pequeños, y pues no hay personal especializado para tratar los niños de inclusión. Es lo que nos está perjudicando aquí en Colombia y pues sí se necesita un cambio en cuanto al método de educación. Sandra, Muchas muchísimas gracias. gracias por tu aporte. Gracias, sí, señor. Muchísimas gracias. Son cosas que estamos viendo que se necesitan y que realmente, digamos, y que bueno que estás aquí, representante, porque nos damos cuenta que aquí vamos a hablar acerca y va a escuchar varias veces como del sentir, de la necesidad que tenemos y sobre todo pues como de aquello que nos está doliendo mucho. Ruth, sigues tú, por favor, 2 minutos. Ok, buenas noches a todos, gracias por el espacio. Pues, como lo menciona la doctora Irma, efectivamente hay una normatividad, pero en esta normatividad que aceptaron en su momento, cometieron el error de meter todos los niños con discapacidad en una sola bolsita. Sí, nunca se detuvieron a analizar, a estudiar, a preguntar qué niños sí pueden estar en un aula regular y qué niños no, de acuerdo a su diagnóstico y a su discapacidad. Entonces, yo siempre lo he dicho, o sea, no es lo mismo un niño con una discapacidad física que tiene su cerebro al 100% a un niño con una discapacidad cognitiva o psicosocial, donde su cerebro está en el 60, 70 o mucho menos, ¿sí? Donde ellos tienen derecho a aprender, claro que sí, y lo pueden hacer a su tiempo y con los ajustes que ellos requieran y los apoyos que ellos requieran para hacerlo. Lamentablemente el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación no nos quieren comprender a nosotros como padres y a aquellas personas, docentes, rectores, coordinadores, hasta médicos, que les dan el concepto de que las aulas de apoyo son aquel ajuste razonable que habla el decreto 1421. Las aulas de apoyo nacieron porque son un ajuste razonable para que para que nuestros niños puedan estudiar y puedan hacerlo de manera correcta, con calidad, con seguridad, ¿sí? Entonces, yo sí le pido, por favor, a la señora y a la doctora Irma, a la doctora Irma, que por favor tenga en cuenta como esos conceptos y que escuchemos también a la parte médica. Entonces, nuestros hijos, cuando nosotros los llevamos a los médicos, ellos tienen unas recomendaciones médicas para ser trasladadas al área escolar. Y en estas Gracias. recomendaciones están todo lo que es las aulas de apoyo. Entonces, y perdón, solamente también quería decir y reforzar lo de la profe María Fernanda. En este momento contamos con el apoyo de todas las IAS porque ellas se dieron cuenta que las aulas de apoyo son necesarias para los niños y que no se pueden terminar. No se pueden terminar porque cuando haya una gran cantidad de inclusiones fallidas, ¿a dónde van a regresar nuestros niños si ya no van a haber aulas de apoyo? Entonces, esas aulas de apoyo tienen que estar ahí y esa transición tiene que ser coordinada, planificada y adecuada para los niños. Gracias. Gracias, Ruth, gracias por ese aporte. Sí, realmente sí es muy importante tener en cuenta que es como les decía en un principio, ¿no? Nosotros, los de discapacidad cognitiva, nos dejan como a un ladito ahí, lo que queda, como a lo último, y poco se presta atención. Es un tema muy importante que tenemos ahí. Ruth, gracias por tu aporte. Alexandra, dos Buenas minutos. noches a todos, ¿cómo están? Gracias. Gracias, Bueno, cuéntanos yo tú. voy a ser muy breve. El día de hoy justamente me toca hacerle acompañamiento sombra a mi hijo porque lamentablemente el colegio donde está mi hijo no me dio las garantías para yo dejarlo encargado. Las que son mamitas me entenderán por qué. Por el bullying o porque algo pasa o porque tú me das la vuelta cuando sales del colegio y te están llamando. Puntualmente hoy estaban haciendo unas pruebas para los niños. Y me dieron a mí la prueba junto con mi hijo porque yo soy su acompañante y las pruebas en ningún momento hacen diferenciación entre los niños neurotípicos y los niños neurodivergentes. Entonces, esa es como mi constante porque, o sea, están metiendo lamentablemente, estoy con Samuel, con mi hijo, en un aula donde están los 40 niños y Samuel se puede adaptar. ¿Qué pasa? El ruido, que muchas cosas, que muchos factores los profesores no están preparados y la profesora de inclusión que dice tener estudios profesionales o como se llame eso,
Meten a los niños en un aula, ¿qué te digo yo? Es como el tamaño de una cocina, eso es como para 10, 12 chinos y lamentablemente las pruebas no están estipuladas ni el plan de estudios está ajustado para los niños, aunque en el PIAR diga que sí, pero eso no pasa. Y justamente ahí me di cuenta que le dieron pruebas a Samuel Felipe de todas las materias y el niño no las pudo resolver. O sea, le hice el acompañamiento y por más de que yo le explicaba a Samuel, el niño no las pudo entender porque estaban demasiado extensas y son para, lo que te digo, para niños neurotípicos. No están tipificadas para niños en condiciones de neurodivergencia, llámese autismo, trastorno de atención, síndrome de Down, o sea, todas las discapacidades perdón, condiciones que tú quieras llamar. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Alexandra. Pues ahí sí yo siento, señora representante, que desde el legislativo sí tenemos que hacer un llamado a que desde el Ministerio de Educación y las secretarías bajo, pues, digamos, la normativa, las secretarías de educación hagan un seguimiento real a los colegios y que tengamos como padres cómo hablar acerca de estos que, por ejemplo, ya evidenciamos que con el caso que nos comentaban, no hay un ajuste razonable, no hay un PR de verdad, un real, no sabemos si el DUA lo apliquen o no lo apliquen, y uno a dónde va y se queja, uno a dónde va y dice, ni siquiera quejarse, es uno a dónde dice, vea, esta gente no está cumpliendo el decreto, ¿cómo hacer? ¿Cómo podemos empezar a llamar al ministerio y valga la pena, voy a decir, no, y pronto es una barrabasada y me disculpan, pero llamar a rendir cuentas al ministro o a la ministra o al encargado de ese tema para que nos diga cómo hacen ellos el seguimiento a esos colegios y cómo le empiezan de verdad a poner más seriedad, porque al 2023 tenía que estar ya implementado el decreto y hay colegios que hoy en día todavía ni lo hacen y me parece que no les importara. Andrés, así es, y escuchando a las mamitas, pues es un poco la realidad de lo que se vive en la ley o en el decreto, más bien se establece que estas aulas de apoyo, pues digamos, no deben existir, ¿no? Lo que dice el decreto es debe haber una inclusión educativa y desarrolla como 4 modelos de educación a donde los niños pueden, a los cuales los niños pueden acceder. En la práctica debería ser que las secretarías, porque hay unas circulares, ahora lo decían las mamitas también, circulares que se han expedido a las secretarías como una forma de explicarles y detallar cómo es que se debe hacer la educación inclusiva, qué se debe tener en cuenta. La práctica y según la norma adoptada y según el decreto, cada niño debería tener el apoyo. Si entre mayor o más compleja sea la discapacidad del niño, debería, en lo que se expresa allí en el texto y en la teoría, debería tener más apoyos. Hay personas que nos han mostrado, aquí hemos, pues, de algunos ejemplos de niños que aún, por ejemplo, con grandes dificultades intelectuales, cognitivas, incluso parálisis cerebral, etcétera, han logrado hacer procesos de inclusión efectivos. Hay esos casos también. Hay muchos casos fallidos. Pero, digamos, en la teoría y en lo que debería esperarse, es que cada Secretaría de Educación, ahora que escuchaba a la persona de UAT, cada secretaría debe adoptar eso y debe tener docentes de apoyo en los colegios. Y esos docentes de apoyo no son todos iguales, porque así como hay niños que tienen discapacidades diferentes, debe haber docentes de apoyo con las fortalezas o las capacidades precisamente diferentes para atender a los niños, para acompañarlos en esos procesos. Eso, digamos, es lo que debería pasar. Y incluso, por ejemplo, nos hablaban de algunas aulas hospitalarias, de unas cosas que, digamos, en la lectura suenan muy bien, porque lo que busca es proteger a cada niño y ayudar. Si el niño no sabe leer o no puede hablar,
por ejemplo, tiene otro método de comunicación, en la teoría y en lo que está expresado allí, el docente de apoyo debe apropiarse de esas herramientas, debe facilitarle al docente de regular esas herramientas para que el niño, cuando le vayan a preguntar, no tenga que hablar, porque el niño no habla. El niño tendría que tener sus herramientas didácticas, su circulito, Sí, como él se comunique, en la práctica debería ser así. Digamos que cuando uno lee, debería ser así. Por eso es que le insistimos en una mesa de trabajo que tuvimos también con la Secretaría y con el Ministerio, diciéndole esto no puede ser de afán, no podemos decir ya cerramos y ya miremos qué hacen los papás, porque los niños son seres humanos y son lo más importante para los papás. Entonces, a ellos hay que protegerlos y garantizarles una inclusión progresiva y sin afanes, y casi que sí, niño sí. a niño. Eso en la práctica debería ser. De manera que si no se está dando, pues habría que acudir directamente o ya sea a la secretaría, o si nosotros podemos apoyar en ese proceso también de decir, mire, secretaría, está pasando esto en tal colegio aquí en Bogotá, Sería para que buenísimo. pueda revisar el caso a caso. Pero digamos, en la práctica es una cosa, en la teoría es una cosa, pero sé que aquí en la vivencia de cada uno, pues ha sido diferente. Sí, realmente siento que muchos de nosotros hemos visto ese desaire y esa pelea con los ajustes razonables y que se haga el PR de verdad y que el colegio, hombre, adopte. Y es que es muy triste porque al final a uno a veces le toca donde le aceptan el hijo, ¿no? O donde lo aceptan o donde hay cupo o donde uno puede. Y es muy triste eso. La oferta debería ser más amplia. Y yo le agradezco mucho su ofrecimiento, representante, porque claro, una cosa es que la carta venga firmada por uno y otra, carta es que y otra cosa es que la carta venga, el derecho de petición o la comunicación venga del escritorio de un representante. Eso ya cambia, cambia la arista. Eh, Paola, Paola Rodríguez, Buenas hola. noches. Buenas noches a todos. Gracias por este espacio. Doctora Irma, bueno, quiero ser lo más breve posible. Gracias. Quiero resolver o la inquietud. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Aló. Sí, adelante, Bueno, adelante. la inquietud que la doctora Irma mencionó acerca de los cuidadores que deseen capacitarse, estudiar técnico en enfermería. Me dice que en la ley del 2023, la ley del cuidador, no quedó claro de que la EPS sí puede recibir a estos cuidadores como los auxiliares de sus propios hijos, los auxiliares de enfermería de sus propios hijos. Tengo esa inquietud. O sea, la EPS Exacto. puede negarle ese derecho al cuidador cuando ya esté capacitado, porque lo pregunto. Yo ya ahorita me voy a graduar en diciembre, si Dios quiere, de técnico en auxiliar de enfermería, y lo estoy haciendo por eso, para presentarme ante la IPS, que me presta los servicios domiciliarios para que me permita ser la auxiliar de enfermería de mi hija. Eso Gracias, es lo que Paola. deseo saber. Quiero saber si me Gracias, van a Paola. dar el derecho. Sí, ¿Qué pasa ahí? sí, señora. Sí. Te escuché y digamos la respuesta es que estaba incluido dentro del proyecto de ley. Cuando salió del Congreso, estaba incluido. Pero cuando llegó al gobierno en su momento, lo objetó. Y dijo, no, no se puede realizar así, tiene que ser la enfermera que la EPS le asigne. Pero Ok. realmente hay personas que han logrado este tema con tutela, tutelando, Ok. tutelando y diciendo, yo tengo, ¿qué requisitos me pide el ministerio? Sería en este caso, Carolina, el ministerio. La EPS me Sí. exige tener estos requisitos. Técnico, Ajá. profesional, bueno, qué experiencia, en fin, me exige algo, yo la tengo. Ok, Entonces sí. voy a tutelar ese derecho. Infortunadamente no fue entendido en su momento por el gobierno de turno y se entendía
que era asignarle una enfermera a todas las personas en condición de discapacidad. Y no era así. Lo que queríamos era decir que si la mamá o papá deseaba, quería y estaba capacitado y cumplía los requisitos, pudiera ser priorizado para tenerse en cuenta como la primera persona a tener en cuenta para hacer la priorización en el cuidado de su niño. Entonces, infortunadamente, no nos pasó Ok, doctora, allí, pero pero bueno, seguimos. doctora, disculpe, yo quería aportar algo o decir algo. Por lo menos la IPS que yo tengo, sí permite, y hay otras IPS que ya lo están permitiendo, de que la mamá pueda ser la auxiliar de enfermería, que tenga su certificación y sus retos, y más que la experiencia, en el caso mío, ya llevo más de 8 años siendo la cuidadora principal de mi hija y eso me Ujú. ha dado la experiencia. Esa es la experiencia que yo he tenido, que he sido pues la persona que soy siempre en la noche cuidando a mi hija en las duras y en las maduras, con todas las dificultades. Ok, Qué bueno, muchísimas gracias Paola, por me ese alegra saber eso. aporte. Y también quería aportar pues donde yo me voy a graduar, la representante legal, que eso sí lo puedo decir, es la Fundación Educativa San Juan de Dios. Ella está haciendo una articulación, ya hizo la articulación con el Ministerio de Salud para poder hacer como un descuento, un incentivo a los cuidadores que tengan la certificación del SENA como cuidadores y deseen estudiar el técnico en auxiliar de enfermería, y esa certificación les ayuda para obtener un descuento con la institución y poder homologar la práctica del primer cuidado del primer semestre. Eso lo estoy haciendo, lo estoy gestionando en apoyo con la representante legal de la institución donde me voy a graduar, porque hace parte del plan de acción de mi tesis, de mi trabajo de grado. Wow, pues oye, qué bueno saber eso. De verdad, Para muy quienes buena deseen, información. sí, Sí, para los que si deseen quieres, pues, si obtener quieres la por el información, se interno, pueden comunicar sí, conmigo. Paola, hagamos una cosa. ¿Tú haces parte de la comunidad? ¿Estás en el chat de la comunidad? Sí, señor. Eso creo, sí, Listo, yo me entonces si imagino porque quieres, yo me sí, si estás en el WhatsApp, me escribes y lo articulamos para darle información a toda la comunidad, ¿te parece? Ok, muchas Para gracias no por el robar más espacio. espacio acá. Ok, yo No, entiendo. dale. Muchas gracias. Feliz Escríbeme por noche. interno y lo comunicamos. Gracias. Diana, Bueno, Diana muchas gracias. González, gracias. Diana González, te tenía por ahí, pero bajaste la mano, Diana. Por aquí estoy. Hola Andrés, Hola. ¿cómo están? Buenas noches, doctora Irma, buenas noches. Bueno, por aquí yo creo que aquí mi mensaje es de agradecimiento nuevamente a la doctora Irma por regalarnos este espacio tan importante, el saber que ella se puede conectar, que puede interactuar aquí con, como tú lo decías Andrés, con más de estas 600 familias que hoy tienen necesidades, inquietudes y todo lo demás. Creo que esto abre un camino grande al seguir trabajando, al que hoy tenemos una voz que nos escucha, que hoy también tenemos un equipo muy importante, un grupo que nos está apoyando para sacar adelante todos estos proyectos de ley y que seguramente esto no se queda aquí, sino que esto, como todos los proyectos y las leyes que han venido saliendo, que esto trascienda. Entonces, de verdad, doctora Irma, muchas gracias por participar en este espacio y por apoyar a estos dos guerreros, papás, que de verdad con esa iniciativa tan linda de tener este grupo, que arrancábamos unos pocos y ya hoy ver 600 familias conectadas de toda Colombia, pues creo que esto muestra ese trabajo tan lindo que ellos vienen haciendo. Entonces, esa era básicamente mi, digamos, de alzada de mano, tener una inquietud con algo que ya comentaron por acá antes, pues como para no alargar aquí la conversación, por eso bajé la mano, pero bueno, Juan Carlos y Andrés, gracias por invitarnos también a este espacio. Ay, gracias, no, gracias a ti, yo pensé que tenía otro tema. Gracias. Y un Mil saludo gracias. especial a Mariana, a la hijita de Diana, muchas gracias. Amelia. Amelia, que mírala, se quedó aquí dormida escuchándonos. Hola. Hermosa. Hermosa. Bueno, señora representante, no sé, nos da pena también, tenemos un espacio
de 1 hora nos fuimos de larguito, sé que hay menos levantadas. Realmente nos gustaría poder conversar con todos, pero pues por respeto al tiempo y sobre todo el respeto al tiempo de la representante que además acaba de salir o sea, salió de una ponencia y vino para acá corriendo donde nosotros, entonces realmente no queremos, nos da pena alargarlo, gracias a las personas que tienen la mano levantada. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que Alejandro a través de María Fernanda nos regalara un audio, pudiésemos hablar con él desde el lado de la comunidad para que nos pueda contar un poco, así sea en un audio, en un video, y lo podamos compartir en la comunidad de verdad para entender y conocer esa experiencia en Argentina, porque también nos importa conocer experiencias de otros países. Las mejores prácticas, por ejemplo, que existen en Portugal, es una cosa increíble que también podemos aplicar acá, y que pues, nos pueda funcionar. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio, por escuchar a estas familias. Las personas que quedaron con las manos levantadas, perdónenme, pero tenemos que ahí respetar los horarios, no alcanzamos, pero les invitamos para que se conecten al canal de YouTube, pongan sus preguntas en la comunidad, si tienen preguntas, escríbanos, o ahí en el canal de YouTube, debajo del video, cuando lo vean, hagan las preguntas, que procuraremos pues hacérselas llegar a la representante, que quizás pues sean preguntas que nos pueda responder. Gracias por los comentarios, gracias por participar, gracias por conectarse, y bueno, representante, de nuevo, muy agradecidos por el trabajo, primero por el tiempo y segundo, pues por el trabajo que está haciendo usted en el legislativo, representando pues a todas nuestras familias y también las condiciones que tenemos. Bueno, Andrés Felipe, yo soy consciente que nos hace falta mucho por trabajar desde el Congreso, desde el gobierno, como país, nos hace falta más trabajo, más conciencia, más voluntad para apoyar a las personas con discapacidad y sus cuidadores. Pero tenemos que seguir insistiendo y esa es la tarea. Si no sale una vez, pues hay que seguir insistiendo y seguir insistiendo hasta que logremos implementar, por ejemplo, esta ley del cuidador, que es una ley nuestra que impulsamos con todo el esfuerzo y con también los aspectos técnicos que las entidades nos compartieron en su momento, con redes de familias cuidadoras, y quisimos colocar allí la mayor cantidad de elementos para lograr una política pública efectiva. Ya sobre el tema de apoyo estamos haciendo una revisión. ¿Qué les pudiera yo comentar de momento? Que como también hay unos temas jurídicos que prácticamente nos llevan a que la adopción de esa convención por parte del país ya obliga al país a hacer este tipo de labor, fortalecer la educación inclusiva. ¿Qué es lo que nos preocupa allí? Que haya una muy buena transición y muy buena información, porque así como hemos visto que hay procesos exitosos, muy exitosos, aún en condiciones muy complejas, también hemos visto que hay procesos fallidos y que hay necesidad de acompañar mucho a las familias y a cada niño, conocer su situación, y que lo que esa ley dice se cumpla, y que lo que está en el decreto se cumpla, y que finalmente los niños y las niñas con discapacidad intelectual en Colombia tengan posibilidades realmente de hacer ello. Si no vamos hacia el tema educativo, entonces, ¿qué otra opción hay? ¿Qué opciones hay para las familias? ¿Qué otras entidades? ¿Qué otra oferta? En eso hemos estado y esperamos tenerles noticias también del proyecto de ley que estamos impulsando como ponentes. Ojalá puedan también acompañarnos, ya sea en su discusión o en su debate. Para mí, pues, ha sido un gusto estar con ustedes y aunque acabamos de salir de una plenaria, realmente estos espacios son demasiado motivantes, demasiado felices, nos llenan el corazón, nos motivan mucho a seguir trabajando. Y yo sé que ustedes también llegan de su jornada laboral, de sus labores, de cuidado de sus hijos y familiares, y se unieron aquí un poco a celebrar y a decir, bueno, es el Día Internacional de la Discapacidad, hablar y vamos a reflexionar
Qué grato encuentro, qué oportunidad tan bonita y espero que podamos volvernos a ver más adelante y ojalá con mejores noticias que las cosas están funcionando bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, representante. Le tomo la palabra para que podamos vernos en una próxima ocasión. Si esta es la primera vez que usted nos acompaña en una especie, una reunión como esa, a usted le llegó el link, alguien les contó, le dijo y esto le pareció interesante, les invitamos para que se unan a nuestra comunidad. Ahí está en el cajón del chat el link. Vaya a la comunidad. Mañana estaremos publicando este video en nuestro canal de YouTube, también para que vaya, lo recuerde, se lo comparta a la gente y que más personas puedan conocer lo que está pasando a nivel nacional respecto al tema de condición. Juan. No, muchas gracias, acabé de llegar, un paseo de 2 horas, pero estoy muy pendiente del carro. Pero muchas gracias a todos, representante, muchas gracias por conectarse, por acompañarnos esta noche. Todas las familias, como siempre, ya alcanzamos a llegar a las 100 familias en un momento en la reunión y qué orgullo, qué gratitud para cada uno de ustedes y saber que de la red vamos a seguir siempre abriendo estos espacios, Andrés, ¿cierto? Lo que soñamos alguna vez, que sean espacios reales. Acá no hay nada intermediario ni nada, sino traemos a los actores y qué bonito esta noche traer un actor tan importante como la representante de la Cámara, Irma, que está haciendo un trabajo muy importante por los cuidadores y desde acá lo resaltamos en un día tan importante como el día de hoy. Muchas gracias a todos. Andrés, como siempre, Dios los bendiga mucho a todos, a cada uno. Amén, te quedaste por fuera. Amén, muchísimas gracias. Alejandro, por favor, haz parte de la comunidad para que charlemos y podamos mandar ese video que queremos conocer tu testimonio y qué fue lo que se pudo ver en la parte de Argentina. Si no haces parte correcta, también veces estamos ahí como administradores, por favor nos escribes. Representante. Buenísimo, va a estar ese video después. Muchísimas gracias por toda la charla y en breve les haré el video y les comentaré todo lo que fue la experiencia también allá. Al lugar, mil gracias. Con esto entonces estamos finalizando nuestro espacio. Gracias a ustedes por conectarse. Dios les acompañe. Que vayan bien. Si están en el trabajo, que el Señor guarde su entrada y su salida, pero vamos muy bien. Muchas gracias. Wow, Gracias. Gracias, feliz noche, Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Camila, gracias, eres un sol, perdóname, pero no alcanzamos. Vale. Gracias. Hola. Gracias, hasta mañana. Chao, estén bien. Nos vemos pronto, nos vemos pronto. Si pueden leer el chat. Buenas noches. En Suacha, Cundinamarca, no hay mucho apoyo para los niños con discapacidad. No hay apoyo. No tenemos aulas de apoyo, ni tampoco tenemos mucha inclusión que digamos. Profesoras de inclusión. Entonces, si pueden leer el chat, lo que dejé escrito, muy amable, muchísimas gracias. Sí, lo leí. Sí lo leí. Piedad, justo estamos revisando cómo hacer para hablar con la gobernación de Cundinamarca, porque Suacha no está dentro del distrito de Bogotá. Entonces, como lo presenté en un momento, cada alcaldía, cada municipio tiene sus planes de acción, tiene sus políticas de inclusión y demás. Ahí tenemos que hablar con las personas encargadas de eso. Estamos viendo cómo podemos hablar desde Gobernación de Cundinamarca para que nos den un tipo de respuesta que la gente sepa eso, porque sí, Bogotá y Suacha están divididos casi por 20 metros, qué sé yo, pero la política de Bogotá es distrital y Suacha no es parte del distrito. Entonces eso ya es un tema de norma, ahí sí no se puede hacer nada. Tenemos que hablar con los encargados de Cundinamarca. Pero lo tenemos en cuenta, por supuesto. Varias personas nos lo han dicho. Es verdad. No hay nada. Hay muy poquito apoyo. Sí, lamentablemente sí lo hemos visto. De hecho, alguien acá escribió, y váyanse, gracias por no verse de y el chef, por estar con nosotros. Comentó acerca del CISBEN
para la Secretaría de Integración Social, que tuvimos una conversación con ellos como 8 o 15 días. Vayan por favor al canal de YouTube, vean vean el conversatorio para que podamos entender un poco cómo puede pasar lo del CISBEN, cómo puede ir, digamos, en una charla, y estamos trabajando para ubicar a las personas que nos den una respuesta más seria sobre el tema del CISBEN. Porque sí, hay gente que la recategorizan, vuelven, le hacen, pero pues ahí estamos hablando acerca de los temas de vulnerabilidad. Así que estamos atentos de ustedes. Conéctense, por favor, hagan parte de la comunidad, vayan a YouTube, denle like, compártanlo, comenten, estaremos dando respuestas a sus preguntas. Sí, Marta, Paola nos dijo que nos iba a dar la información por interno para poder a la comunidad compartirles, ¿vale? Para no hacer como tiros sueltos, sino que tener una cosa concentrada. De la misma manera, hace 8 días me quedé con la tarea de equinoterapia. Miren, llamé y no me contestaron, y les escribí y no me contestaron. Mañana vuelvo y les insisto, porque realmente no me contestaron sobre la equinoterapia, más que estaba buenísimo. Entonces, vamos a ver qué puede pasar. ¿Listo? Que les vaya bien. Porfa, no pongan bots. Yo tengo la descripción, si quieren me la piden, y yo tengo el resumen. Igual ya acabamos. Le quería comentar Hola, algo Beatriz. respecto a Hola. eso de los caballitos. Sí, equinoterapia. Resulta Sí, señora. que tengo una amiga que se inscribió a eso, pero entonces solamente hay transporte de Suba, eso es en Cota, entonces los llevan de Cota a Suba, y entonces nosotros aquí en la localidad de Bosa pues no nos sirve, porque para ir hasta Suba Bueno, y pues tienen que estar a las 6:30 de la mañana ya. sí, ahí sí no sé, la que nos comentaron quedaba ahí en Mundo Aventura, no sé la otra que tú nos comentas cuál es. Bueno. No sabría decirte. Y bueno, pues creo que eso no es de todo mundo, así que, o sea, no sé, nos toca averiguar. Eso no es que sea un plan como del distrito o algo del gobierno, no tengo entendido que no es así. Pero yo estoy en la tarea de averiguar con lo que existe, con lo que nos dicen. Y no, 6 de la mañana uno cómo se va hasta por allá. Complicado. Pero mil gracias, Ana Beatriz, por comentárnoslo. Es muy cierto, a veces es tremendamente difícil. Muchísimas gracias por hacer parte de esto. Recuerde, usted es primera vez que entra a este video, y esta gente que está haciendo y que está hablando, esta gente, pues bueno, ahí estamos. Pueden desconectarse, váyanse para sus casas, si están en sus casas, vayan a dormir, tranquilos, acompañen, ya se acabó nuestro conversatorio. Mañana estaremos colocando el video, si Dios lo permite, y estaremos pendientes de todos ustedes. Gracias. Chao.